el portero uruguayo del Puebla, Nicolás Viconis, asustó a todos los que se encontraban en el estadio Cuauhtémoc luego de sufrir un aparatoso golpe en la cabeza que le provocó un corte en la cabeza. El encuentro tuvo que ser detenido después de que Viconis chocara con el delantero brasileño Camilo Zambeso mientras intentaba atajar el remate del jugador del Querétaro, que parecía casi un gol cantado. La jugada fue totalmente legal, pues Zambeso no se percató en ningún momento que el guardameta sudamericano salió de su área para achicar en ángulo de disparo. Sin embargo, ninguno de los dos pudieron detenerse para evitar la colisión por la velocidad que llevaban. Exactamente fue la rodilla de Camilo la que hizo contacto con la cabeza del arquero. Nicolás se quedó tirado en el césped por unos minutos hasta que ingresaron los cuerpos médicos que lo atendieron. En la transmisión se observó el momento en el que el jugador fue ayudado a levantarse y se pudo percatar que sangraba de la ceja, así como también se encontraba mareado y noqueado por el fuerte contacto que recibió. Al final todo quedó en un mero susto, porque el uruguayo se encuentra fuera de peligro, aunque tuvo que dejar el encuentro en los últimos minutos. En su lugar, ingresó el guardameta suplente Jesús Rodríguez. El arquero sufrió un aparatoso sangrado que tuvo que ser curado a través de puntos de sutura en la cabeza inmediatamente cuando llegó al vestidor. El director técnico de la franja, José Luis Sánchez Solá, confirmó que su portero ya se encuentra fuera de peligro y confió en que pueda jugar la siguiente jornada 10 el sábado contra América. Tiene una herida de este vuelo, ya lo cosieron, declaró el estratega al final del juego. Quizá el impacto que recibió Viconis fue un buen augurio para el cuadro poblano, pues al final se llevó el ansiado triunfo por 1-0 y consiguió su primera victoria del torneo Clausura 2019 jugando en casa tras 5 partidos. Además, el Chelis obtuvo su primer triunfo tras su regreso a la dirección técnica del Puebla. De hecho, ya eran 8 los juegos en los que el conjunto camotero no conocía la victoria jugando de local, contando el torneo pasado Apertura 2018. El último encuentro donde se llevó las 3 unidades en el Cuauhtémoc fue el 15 de septiembre en la jornada 8 cuando venció 2-1 a Monterrey.